aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Queridos amigos del diplomado, una vez más nos encontramos para hacer un repaso de todas las enseñanzas y todo lo que nosotros compartimos en clase respecto del cuarto evangelio. Y vamos en esta primera parte a ver algunos aspectos generales que encontramos en este escrito relacionado al apóstol Juan. Hablando entonces de las generalidades, vamos a detenernos en primer lugar a referirnos a algo del contexto. Estamos hablando, queridos amigos, de un texto escrito más o menos en los años 90. Y en los años 90, ¿qué hay entonces en Palestina? ¿Qué hay respecto de los judíos? ¿Qué hay respecto de los cristianos? En el año 90, más o menos, queridos amigos, el cristianismo ya se ha expandido gracias al Espíritu Santo para iniciar y también gracias a la labor evangelizadora de tantos hombres. El cristianismo se ha extendido de entre los judíos y también entre aquellos a los que llamamos paganos. Un cristianismo que ha asimilado también muchas cosas positivas de las otras culturas. Un cristianismo, queridos hermanos, que ya ha dialogado con el mundo. Todas estas cosas suceden en Palestina y suceden también en lo que ahora conocemos como Turquía, la provincia de Asia. Nos estamos refiriendo fundamentalmente en el cuarto evangelio a la provincia de Asia. Y dentro de la provincia romana de Asia, una parte de lo que nosotros conocemos hoy como Turquía, hay una serie de elementos interesantes del cristianismo. Un cristianismo expandido, un cristianismo que ya está sentando las bases y un cristianismo, queridos amigos, que encuentra hostilidad. Hostilidad de parte, en primer lugar, de los romanos. Desde el año 70 más o menos, los romanos saben ya que los cristianos son distintos de los judíos. Antes, ellos creían que los cristianos eran una especie de secta, vamos a decirlo así, una especie de secta de los judíos. Pero desde que en el año 70 prácticamente se destruye el templo de Jerusalén, después de toda esta guerra, en el contexto, mejor dicho, de esta primera guerra judía que empieza en el año 66, los romanos entonces, que están batallando con los judíos, se dan cuenta de que los cristianos no son judíos, porque los cristianos no están participando de esta guerra. Eso, queridos amigos, indica que los cristianos ya no van a gozar de los mismos beneficios, que los judíos para el Imperio Romano. Los judíos tenían algunos beneficios, eran considerados una religión lícita, por tanto no tenían que pagar algunos impuestos, no tenían el servicio militar, por ejemplo, y dentro de los temas no era necesario que ellos adoraran al Dios emperador. Desde el momento en que los romanos saben que los cristianos no son judíos, entonces les quitan esos privilegios. Con lo cual los cristianos van a tener que ser como todos, adorar al emperador, el servicio militar, los impuestos, etc. de cosas. Y como se darán cuenta, eso trae conflicto, porque el cristiano solamente tiene un Dios. El cristiano no puede adorar a otros dioses. Y viene entonces el problema. Porque los romanos empiezan una serie de hostilidades. Y empiezan entonces a perseguirlos. De parte entonces, en primer lugar, de los romanos. Pero también hay que decir que la hostilidad va incrementándose de parte de los judíos. Los cristianos no han participado de esa guerra y los judíos los van entonces haciendo a un lado. De tal modo que a fin de cuentas, al final, en el año 90 más o menos, los judíos acusan a que los cristianos son distintos y por tanto no tienen esos privilegios que en Roma tenían los judíos. Eso entonces da a entender de que los judíos también se vuelven hostiles. Resumen, hostilidad
de los cristianos, hostilidad desde los romanos y desde los judíos. Una hostilidad que se va incrementando también, queridos amigos, porque los cristianos intentan ser hombres ejemplares. Como saben ustedes, los buenos ejemplos molestan a quienes tienen una vida más licenciosa, una vida más paganizada. Primer detalle entonces, el contexto. Hostilidad. 2. Crecimiento progresivo del cristianismo. Y en tercer lugar, un cristianismo que está dialogando con el medio. El cristianismo en Palestina sigue siendo el mismo, evidentemente, pero en las zonas de fuera de Palestina, es decir, en la diáspora, concretamente en la provincia de Asia, de la que estamos hablando, es un cristianismo que ya ha entrado a diálogo con el mundo. Un cristianismo que dentro de sí mismo también ha entrado en diálogo dentro de las diferentes tradiciones. Nos remitimos, queridos amigos, a la ciudad de Éfeso. Y en Éfeso, donde sabemos nosotros que fue escrito, así parece, el cuarto evangelio, hay ese diálogo. En el año 60 y tantos, antes de 70, Pablo ya estuvo por allí. Y la carta a los Efesios de Pablo nos hace recordar entonces que ya hay un diálogo con las otras culturas. Y sobre esa comunidad que ya ha dialogado con las otras culturas, allí, sobre ellos, entonces llega otro núcleo de cristianos procedente de Palestina, de tradición más ligada al apóstol San Juan. Con lo cual, en esta ciudad de Éfeso vemos un cristianismo muy rico. Un cristianismo, queridos hermanos, que ya puede hacer una especie de síntesis, en cierto sentido, doctrinal. Con esos detalles, entonces, con conocimiento de muchas cosas ya, dentro de la ciudad de Éfeso, en la comunidad de Éfeso, va surgiendo entonces el texto que nosotros estamos viendo. Eso, queridos amigos, respecto del contexto. Año 90, Éfeso, un cristianismo que dialoga, un cristianismo enriquecido con diferentes tradiciones dentro de la iglesia. Un cristianismo que tiene que ser firme frente a la hostilidad de romanos y de judíos. Vamos a un segundo punto dentro de esta introducción general y hablemos del autor del libro. La tradición asocia este texto al apóstol Juan. En realidad, si nosotros hacemos una sencilla, hermanos, sencilla, amigos, una sencilla crítica interna, si evaluamos el texto, nos daremos cuenta que el autor parece ser alguien denominado el discípulo amado, el discípulo al que Jesús amaba. Un discípulo con el que Jesús tiene una relación intrínseca, una relación esencial, que la podemos resumir con esta palabra, amor. El vínculo que une a Jesús con este discípulo es el amor. Este parece ser el autor del Evangelio. Ahora bien, la tradición también suele asociar al discípulo amado con el apóstol Juan, con lo cual se suele decir que el autor es el discípulo amado que a la vez es Juan el apóstol, el más joven. Hay muchas personas, muchos investigadores, queridos amigos, que han querido objetar eso, porque si nosotros vemos también los otros escritos relacionados al apóstol Juan, parecen que algunos no son de él. Y, por ejemplo, en las cartas aparece un hombre llamado el presbítero. En la segunda y tercera carta aparece este personaje llamado el presbítero. Mucha gente piensa que el autor entonces podría ser un tal Juan el presbítero, un hombre quizás importante de la comunidad cristiana joánica en la ciudad de Éfeso. Otros dicen, queridos amigos, que el discípulo amado simplemente es el prototipo, es una figura, porque el escritor sería anónimo, y cuando se dice que el autor es el discípulo amado, se estaría diciendo entonces que se refiere a un apóstol o a un discípulo, el prototipo de cristiano en todo caso. Hay muchas investigaciones más, pero debo decirles que las investigaciones serias no han dado razones suficientes para negar que el autor sea el mismo apóstol. Con lo cual, aunque hay algunos puntos divergentes, algunos temas en discusión, no hay razones de peso para dejar de lado esto que la tradición afirma, que el autor es el discípulo amado que a la vez es el apóstol Juan. Los destinatarios, queridos amigos,
estamos hablando de cristianos. Los evangelios siempre han sido escritos, siempre fueron escritos para cristianos. Nunca nos olvidemos eso. Y los cristianos a los cuales se dirige entonces este evangelio parecen ser cristianos judíos provenientes del judaísmo. Parece ser, queridos amigos, que estamos hablando de judeocristianos, en parte de la diáspora, es decir, fuera de Palestina, y en parte palestinenses. Da la impresión que estamos hablando sobre todo de judeocristianos que vienen de la misma Palestina. Pero tendríamos que decir que en el fondo, de modo general, son judeocristianos. Por eso se darán cuenta que hay muchas marcas, muchos detalles que se refieren precisamente, que toman en cuenta esta dimensión de ser judeocristianos. Rápidamente vamos a un tercer punto. Hemos visto, pero un cuarto punto, el contexto, el autor, destinatarios, y vamos al cuarto punto. ¿Qué relación tiene este escrito con otros libros? Está muy emparentado con la primera, segunda y tercera carta de Juan y también el libro del Apocalipsis. Hay un lenguaje más o menos conocido. Hablamos de, más que lenguaje, que también, hablamos también de algunas ideas, algunos conceptos teológicos muy similares. Sobre todo, queridos amigos, entre el cuarto evangelio y la primera carta de Juan. Los otros textos también, el Apocalipsis también, pero la relación es mucho más cercana, mucho más firme entre el evangelio y la primera carta. De hecho, hablamos de conceptos afines y hablamos también de expresiones literarias afines. ¿Qué relación tiene, seguimos en el cuarto punto, esta carta con, este evangelio con otros textos? Algunas personas, queridos amigos, dicen que el autor conoció a los evangelios sinópticos y que podríamos pensar que el cuarto evangelio presupone ya que los cristianos destinatarios ya han leído los sinópticos. Eso, queridos hermanos, es una afirmación un poquito ligera. No lo sabemos. Lo que sí podemos saber es que las tradiciones con las cuales se ha elaborado el cuarto evangelio sí están de la mano con las tradiciones que han dado origen a los evangelios sinópticos. Hablamos de prácticamente la misma tradición, la tradición apostólica. Ahora bien, una tradición que ha sido contada por diferentes personajes, que viene ciertamente de lugares geográficos y de personas distintas. ¿Hay elementos comunes? Claro que sí los hay. Ahora bien, debo decirles que más que decir que los sinópticos son la base para hacer Juan, el cuarto evangelio, más bien tendríamos que decir que las tradiciones coinciden y se apoyan mutuamente. De hecho, como no puede ser de otro modo, hay algunos textos, aunque no muchos, pero hay algunos textos de los sinópticos que el evangelista Juan también posee en su texto. Con el apóstol Pablo hay algunos puntos en común, evidentemente, pero estamos hablando de formas de explicar el evangelio, formas de hablar de Jesús de diferente estilo. Pablo era un judío, pero ante todo recuerden que era un hombre muy de mundo. Y las cartas, queridos amigos, paulinas tienen otra motivación. Entonces, sí que hay puntos en las tradiciones subyacentes. Vamos rápidamente, lo que nos queda, queridos amigos, a ver algunas características literarias. Algunas características literarias de este texto. Y tendríamos que decir que lo que encontramos en el texto son los elementos propios de la retórica, de la forma de expresarse del judaísmo. El uso del Antiguo Testamento es muy frecuente, a veces se avisa o a veces no. El uso, por ejemplo, de los paralelismos, para ponerles un caso. Todas las formas de expresarse de los judíos. No se olviden que los destinatarios antes han sido judíos, son judeocristianos. Pero dentro de las características literarias sí es bueno afinar algunos detalles. Si ustedes leen el Evangelio, se darán cuenta de que Jesús siempre se manifiesta como Hijo de Dios. Y el lenguaje de Jesús es majestuoso, mientras que el lenguaje de los hombres es pobre. Esa diferencia, ese abismo, esa separación entre lo que dice y lo que piensa Jesús y lo que dice y lo que piensan los hombres, judíos y apóstoles, se ve marcado en
algunos elementos literarios. Por ejemplo, Jesús dice algunas cosas y los judíos y los hombres no lo entienden. Eso se suele llamar clásicamente, queridos amigos, como los malentendidos joánicos. Malentendidos joánicos. Y por ejemplo, aquí, viendo la escritura, nos daremos cuenta de alguno. Bien, de modo muy sencillo tendríamos que ver, por ejemplo, el capítulo 11. Si ustedes recuerdan, el capítulo 11 es el encuentro que tiene Jesús con Lázaro, la resurrección de Lázaro. Y dice así el texto, Juan 11:11. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Le dijeron los discípulos, Señor, si duerme se curará. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Miren, Jesús dice, nuestro amigo Lázaro duerme y voy a despertarle. Jesús en su lenguaje de Hijo de Dios está hablando de la muerte. Pero los hombres no lo entienden. Y por eso le dicen, si duerme, se curará. ¿Se dan cuenta? Jesús habla de un aspecto y los hombres terrenos hablan de otro. Vamos a poner para terminar otro ejemplo que encontramos en el capítulo 4. 4:31. El episodio de Jesús con la samaritana. Después de que Jesús ha dejado a la samaritana, viene lo siguiente. Versículo 31. Entre tanto, los discípulos le insistían diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Les dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿Se dan cuenta? Jesús habla de una cosa y los hombres, sean judíos o no, le entienden otra. Malentendidos joánicos, también hay algunas ironías, hay algunos dobles sentidos, es decir, que una palabra o una expresión puede significar dos cosas a la vez. Y miren entonces, para que veamos que todo esto se despliega en el cuarto evangelio en dos planos siempre, en un plano histórico y en un plano también después de la Pascua. Antes de la Pascua se entiende que Jesús es el Mesías, después Jesús dice más cosas. Todas estas cosas, queridos amigos, a disfrutarlas entonces leyendo el cuarto evangelio.